tenemos un programa especial, bueno, dedicado a el gigante Hugo Chávez y bueno, a 10 años de su salto a la eternidad. Chávez trascendió y se multiplicó porque su pensamiento está vigente y ya vamos a hablar de algunas teorías importantes de lo que es el chavismo. Y bueno, y esto es un programa único, este va a ser un programa único. Es más, amigos, compatriotas de la oposición, dirigentes de la oposición y cualquiera, bueno, usted que me escucha, que es de la oposición, acorra la voz, que aquí les voy a dar unos datos para que comprendan qué es el chavismo. Si no escuchan este programa, bueno, van a perder la oportunidad de saber lo que es el chavismo y entonces irreparablemente lo va a agarrar esa teoría de el arte de la guerra de Sun Tzu que decía que si tú no conoces a tu adversario y no te conoces a ti mismo, bueno, perderás todas las batallas y seguirás perdiendo. Entonces, bueno, esto es único porque le voy a dar algunos tips a ver si logran comprender qué es el chavismo. Que es fundamental que comprendan el chavismo para que no equivoquen la estrategia. No equivoquen la estrategia. Entonces imagínense ustedes, Francisco Ameliach le está dando por Radio Nacional de Venezuela los tics, ¿verdad? Para que conozcan al chavismo, porque si nunca, ya estamos conscientes de que los dirigentes, es otra cosa, los dirigentes de la oposición, primero no conocen a sus bases, que puede ser que las bases de la oposición pueden ser que, bueno, no compartan el proyecto político de Chávez, que está contenido en la revolución de la República Bolivariana de Venezuela. Pues, puede ser que no lo comparta, pero ese grueso de la población que no comparte el proyecto bolivariano, bueno, no necesariamente o no quiere hacer traición a la patria, quiere a su patria, quiere a Venezuela. Entonces, y los dirigentes se empeñan en primero ellos en ser traidores a la patria, los dirigentes de la oposición, me refiero. Y piensan que toda la oposición los va a seguir en su locura de pedir invasiones a Venezuela, de seguir pidiendo las sanciones, ¿verdad? Las medidas coercitivas unilaterales, entiéndase por sanciones, que nos afectan a todos los venezolanos, que es el principal culpable, ¿verdad?, del deterioro del poder adquisitivo de las venezolanas y los venezolanos, pero no los conocen, indudablemente no los conocen, pero y mucho menos conocen lo que es el chavismo. Entonces, bueno, ahí le van unos tics, incluso con teorías científicas, para que ustedes analicen, profundicen, ¿verdad? Todo. Yo, aquí este programa es para todos, sin duda alguna, ¿no? Y para los chavistas, pero por casualidad, si alguien de la oposición escucha este programa o le llega, mira, Amelia dio unos tics por allá, vale, vamos a ver, ¿será verdad eso? ¿Será que estamos equivocados? ¿Será que estamos evaluando mal lo que es el chavismo? Bueno, siempre, porque el chavismo es el pueblo. Entonces vamos en esa idea de orientarlos, ¿verdad? Y orientarlas a todos, bueno, a todos aquellos para que comprendamos todo. ¿Qué es el chavismo? Bueno, yo creo que debemos comenzar, sin duda alguna, por analizar al líder, pues al constructor de toda esta ideología, un chavista, ¿no?, que es Hugo Chávez Frías. Y ver cómo empezó Hugo Chávez, a dónde se inició, esa es otra cosa, a dónde se inició este proceso. Bueno, este proceso se inicia en la Academia Militar de Venezuela, en los años 80, donde un grupo de jóvenes, ¿verdad?, de 17, 18 años, en los años 80, ingresaron a la Academia Militar de Venezuela y se encuentran al frente a otro joven de 26 años, Hugo Chávez, el teniente Hugo Chávez. Y ahí comienza todo un proceso de formación ideológica, ahí en la Academia Militar de Venezuela. Por cierto, una organización que es fundamental, ¿verdad?, en todo, el que estudia un poco de teoría política, sabe pues que llegar al poder es un elemento fundamental del factor de poder y único entre todos los factores de poder el tener pues bajo su mando
¿verdad?, bajo el ejercicio del poder, nada más y nada menos que la Fuerza Armada Nacional, y en este caso más poderosa todavía porque es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bolivariana, ya vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, lo primero que hay que entender es cuál fue el compromiso de ese líder, de Hugo Chávez, en qué se basa su ideología, y para ello, bueno, hay que saber que el presidente Chávez ante todo, antepuso ante cualquier circunstancia, su guía principal era el amor a la patria. Y no se puede amar a la patria sin amar al pueblo venezolano. Entonces vamos a escuchar el primer video donde Chávez, ¿verdad?, habla de cuál fue su compromiso al entrar en la Academia Militar de Venezuela. Escuchemos. Lo más profundo que yo aprendí en esa queridísima Academia Militar fue a amar profunda, infinitamente a mi patria. Y no solo amarla por decirlo, sino que yo aprendí a amarla, y cuando juré el 7 de julio de 1975, con mi sable de subteniente, en el patio de honor de la Academia Militar, cuando yo saqué mi sable para jurar, juré en firme y juré en serio. Jura usted delante de Dios y la bandera defender la patria hasta perder la vida. No solo defenderla, digo yo, amarla. No solo defenderla, amarla, pero es que tú no puedes defender algo con pasión si no lo amas. Entonces lo primero es amar a la patria para poder defenderla, ¿no? Y luego, fíjense que algo muy importante, ¿no? En 1991, el presidente Chávez escribe el libro azul, ¿no? Yo estaba incluso de guardia, era un viernes, me recuerdo, era un viernes 29 de junio, y yo estaba en La Victoria, en la Escuela de Tropas Profesionales del Ejército, cuando Chávez me llamó y me dijo que me le presentara en San Joaquín, Estado Carabobo, en su casa que se llamaba La Maizantera. Y yo me le presenté el sábado 30. El sábado 30, cuando lo consigo muy temprano en la mañana, veo que está muy contento y me dice: Amelia, estoy muy contento porque he resumido en cortas palabras, en pocas líneas, la esencia de lo que venimos discutiendo de los años 80 en la Academia Militar de Venezuela. Y le he puesto el nombre de El Libro Azul porque recoge todos nuestros ideales y los sueños de la Casa Azul, de la Casa de los Sueños Azules, que es la Academia Militar de Venezuela. Por cierto, aquí donde están las líneas gruesas, en el Libro Azul, que están las líneas gruesas de lo que es el Proyecto Nacional Simón Bolívar, bueno, todo eso está desarrollado y recogido en el otro Libro Azul, el Libro Azul ya, que es nuestra carta de navegación de todos los venezolanos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, ¿qué decía él en el Libro Azul, en el preliminar del Libro Azul? Es muy importante. Para poder entender lo que es el chavismo, tenemos que prestar atención a ese escrito, a ese pensamiento de Chávez, ¿verdad?, escrito en el preliminar del Libro Azul, que dice lo siguiente, y lo cito. Cito a Chávez: vivimos en una era donde las ideologías pareciesen extinguirse. El fin de las ideologías, así lo ha llamado no pocos estudiosos de la época. El fenómeno adquiere mayores proporciones en América, particularmente en Venezuela. Nuestros pueblos se han ido alejando cada vez más de sus raíces históricas. Es en este marco desideologizado y con el propósito de hallar recursos válidos para que nuestro pueblo avance por el mapa intrincado del futuro, es que nos hemos atrevido a invocar un modelo ideológico autóctono y enraizado en lo más profundo de nuestro origen,
y en el subconsciente histórico del ser nacional. Fin de la cita. Escuchen bien esta frase, aquellos que han estudiado psicología, ¿verdad? Psiquiatría. El subconsciente histórico del ser nacional. Que por cierto, ese día, como testimonio de ese encuentro, a mí me quedó pues un documento. Le decía que el 30 de junio de 1991, yo me le presenté allá porque estaba de guardia en la Escuela de Tropas Profesionales del Ejército en La Victoria, y el día 29 estaba de guardia, el día 30 me le presento en la mañana en su casa en la Maizantera. Y entonces, como yo faltaban 3 días, yo el 1 de julio ascendí a capitán. Y entonces él me regaló este libro, ¿verdad? De José León Tapia, Por aquí pasó Zamora. Y fíjense, después que me la habla del libro azul, me regala el libro y me escribe la siguiente dedicatoria. Y la leo. Francisco Meliá, un afectuoso saludo y mis sinceras felicitaciones por tan merecido ascenso. Llegas al grado de capitán donde los sueños del mando reverdecen y apuntan hacia los azules horizontes. Atentamente, Hugo Chávez Fría y familia. La Maizantera, 30 de junio de 1991. Queda aquí, entonces, este libro como testimonio de ese encuentro, ¿no? Ahora fíjense, cuando él llega y dice aquí, al ascenso de capitán, llegas al grado de capitán donde los sueños del mando reverdecen y apuntan hacia los azules horizontes, es lo que me está indicando es que mi vida, ¿verdad?, como la vida de millones, estarían ya enmarcadas en las líneas gruesas de lo que es el Proyecto Nacional Simón Bolívar, hoy convertido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, nada más y nada menos. Ahora, le decía yo a los que quieren comprender con mayor fuerza al chavismo, ¿no? Le decía que le prestaran atención a esta frase del preliminar del libro azul que dice que vamos a desarrollar un modelo ideológico autóctono y enraizado en lo más profundo de nuestro origen y en el subconsciente histórico del ser nacional. Escúchese bien, el subconsciente histórico del ser nacional. Y resulta ser, ¿verdad?, que grandes teóricos de lo que es el psicoanálisis, donde está Freud y está Carl Jung. Sobre todo Carl Jung desarrolló una tesis del inconsciente colectivo. Carl Jung, que vivió entre 1875 y 1961, desarrolla una tesis del inconsciente colectivo que ya la conocía Chávez cuando escribió el libro azul, ¿verdad? Eso del subconsciente histórico del ser nacional, así lo denominó. Lo que Carl Jung habla aquí como el inconsciente colectivo es lo que dice Chávez y lo denomina, y nos debemos aprenderlo todos, los chavistas, el subconsciente histórico del ser nacional. Vamos a ver en qué consistía esta teoría científica de uno de los doctores, psiquiatras y psicólogos, ¿verdad?, del psicoanálisis, bueno, y de los psicólogos más, vamos a llamar, más eminentes, que han dejado mayores huellas en lo que es la psicología y el psicoanálisis. Dice Carl Jung, dice lo siguiente. Fíjense lo que dijo Chávez en el libro azul, el subconsciente histórico del ser nacional. Y fíjense lo que dice acá Carl Jung. Y cito: en la fantasía y en los estados mentales excepcionales pueden volver a surgir en todo momento y de manera autóctona los motivos y símbolos mitológicos más alejados, a menudo como resultado de influencias, transmisiones y estímulos individuales. Entonces, fin de la cita. Hugo Chávez nos decía a nosotros y nos hablaba de ese subconsciente histórico del ser nacional, y él decía, hay que tener la chispa
para encender esas luchas heroicas de nuestro pueblo que acumulan 500 años de resistencia. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron cuando estábamos en la escuela, aparte de que los indios, ¿verdad? Además, nuestras poblaciones aborígenes eran flojas y entonces tuvieron que traer, ¿verdad?, a los hermanos africanos. No es que eran flojas, es que nuestros indígenas eran tan guerreros que prefirieron morir antes de ser esclavos. Esa es la verdad verdadera, ¿no? Entonces, fíjense, sigue la teoría de Carl Jung. Entonces, esas luchas, es más o menos la teoría. Vamos a escucharlo acá. La teoría es que hay una forma en que los estados mentales de esos pueblos guerreros se van heredando. Y que entonces nosotros los tenemos por dentro, en el inconsciente. Y hay líderes que de vez en cuando, el caso de Bolívar, ¿verdad?, el caso de Chávez, que saben despertar esa chispa, ese fuego sagrado. Eso es lo que es el fuego sagrado. Muchos oyen por ahí el fuego sagrado para acá y el fuego sagrado para allá. El fuego sagrado es cuando esas luchas históricas del pueblo que está en nuestro inconsciente, que se viene transmitiendo genéticamente, salen del inconsciente y pasan al consciente, o sea, a la forma consciente. O sea, yo soy heredero de la gloria de Bolívar, a mí no me queda otro remedio, no puedo defraudar a mi pueblo y voy a luchar hasta perder la vida si fuese necesario por nuestro pueblo, por nuestro país, ¿verdad? Sigue diciendo Carl Jung. La existencia de lo inconsciente colectivo supone que la conciencia individual no es ni mucho menos acondicional. Por el contrario, es sumamente influenciable por la condición heredada, independientemente de las inevitables influencias del ambiente. Es decir, que hay una parte heredada, ¿verdad?, de los estados mentales que están en el inconsciente, además de lo que sabemos que el entorno, la influencia que tiene en el momento de usted elaborarse su conciencia, es decir, de usted estar plenamente en cuenta y saber que, bueno, tiene una carga histórica donde están los conocimientos, los principios, los valores, ¿no? Y termina diciendo Jung, o un comentario, Carl Jung dice que hay un vínculo, o mejor dicho, Jung vinculó lo inconsciente colectivo con lo que Freud llamaba los remanentes arcaicos, que son, decía Jung, que son formas mentales cuya presencia no puede explicarse con nada de la propia vida del individuo y que parecen ser formas aborígenes innatas y heredadas por la mente humana. Es decir, que en nuestra composición genética, así como los seres, como el género humano, ¿verdad? Hubo una mutación genética y creó la revolución cognitiva y empezaron los seres humanos, el Homo sapiens, a tener el pensamiento abstracto y a imaginarse cosas que nunca habían visto. Bueno, así también hay una forma con el tiempo, cuando las luchas se hacen persistentes y milenarias, ¿verdad? Cuando las luchas 500 años, empieza a transmitirse esa condición y está genéticamente en el inconsciente. Entonces, Chávez supo traer eso al consciente. Ese es el chavismo. El chavismo implica personas, un gran grueso de la población que sacó de su inconsciente esas luchas heroicas de más de 500 años y que, bueno, nos da la fortaleza para resistir y seguiremos resistiendo y venciendo. Es lo que Chávez dice en el siguiente audio. Escuchen bien el siguiente audio de lo que dice Chávez. Pues si usted quiere conocer al chavismo, vea la fuerza y vea cómo lo dice Chávez en el siguiente audio. Escuchemos. El pueblo venezolano, con su sabiduría milenaria de luchas y de batallas, el pueblo venezolano, con el heroísmo que lleva hasta en las vísceras, el pueblo venezolano que recorrió medio continente con Bolívar, sembrando de asombros al mundo, llevando esa bandera tricolor
hasta las cumbres de Ayacucho, derrotando al imperio español del Caribe hasta el Potosí. Ese pueblo nunca murió, ese pueblo está por dentro de nosotros, es un pueblo guerrero, libertador y sabio. Ese pueblo que resistió de nuestros ancestros aborígenes, que prefirió morir antes de ser esclavo, ese pueblo, fíjese, fíjense Bolívar, ¿no? 500 años, en el discurso ante el 1810, dice Bolívar, es que 300 años no bastan de esclavitud. Bolívar, siendo de la clase mantovana, ¿verdad? Siendo de la clase más pudiente de los caraqueños, bueno, se le despierta, ¿verdad? Saca de su inconsciente y lo trae al presente esas guerras, esas luchas heroicas de nuestros antepasados aborígenes. Bueno, y llega Bolívar y conduce al pueblo venezolano y lo lleva a traspasar su frontera, no para someter pueblos, sino para libertarlo. Y combate desde el Caribe hasta el Potosí. Y dice Chávez, ese pueblo no ha muerto, ese pueblo está por dentro. O sea, por eso que nosotros somos la revolución bolivariana, somos la continuación. Hemos traído y vamos a traer permanentemente y hacemos el trabajo permanentemente para encender la chispa que prenda ese fuego sagrado en cada rincón del territorio nacional para la defensa integral de la nación. Que por cierto, este fin de semana tuvimos la reunión de la Vicepresidencia de Defensa Integral de la Nación, con la participación del Grupo de los 70, que es el Grupo de los 70 de la Vicepresidencia del PSUV para la Defensa Integral. Son los responsables de los equipos políticos estadales y de los dos municipios más poblados por cada estado, que vinieron precisamente a alimentar ese fuego sagrado aquí a Caracas, a recibir instrucciones, a recibir el plan anual y a jurar que no descansarán su brazo ni le darán reposo a su alma hasta lograr sembrar el fuego sagrado en cada espacio del territorio nacional. ¿Qué es eso? O sea, de levantar ese espíritu de combate. Eso es el chavismo. El chavismo es, habíamos hablado anteriormente sobre la tesis del inconsciente colectivo de Carl Jung, y nos habíamos referido que el presidente Chávez en 1991 en el Libro Azul había escrito sobre el subconsciente histórico del ser nacional, es decir, esa chispa, o sea, ese pueblo heroico que llevamos por dentro y que recoge más de 500 años de lucha. Eso es el chavismo, que sacó de ese inconsciente esas luchas heroicas de nuestro pueblo y la trajo al presente y la ha multiplicado por millones. Lo que no se imaginaba Chávez cuando escribió el Libro Azul es que él con el tiempo va a ser parte seguramente, no solamente hoy está en la plena conciencia en el corazón del pueblo venezolano, sino que será transmitido genéticamente por generaciones y generaciones, y siempre habrá alguien entonces que avive la conducción de ese pueblo de Bolívar y de Chávez, que va a ser sembrado por miles y miles de años. Eso va a ser así. Y tanto es, fíjense lo que dice ese pueblo. Entonces, bueno, mucho de lo que está en ese Libro Azul está en este otro Libro Azul, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es nuestro proyecto político, y que dice el artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dice lo siguiente: la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la nación la independencia, la libertad,
la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Fin de la cita, señores. O sea que es constitución defender la patria. Señores de la oposición, dirigentes de la oposición, usted puede hacer oposición sin ser traidor a la patria. O sea, una cosa es ser oposición y otra cosa es ser traidor a la patria. Pero fíjense, ese Chávez que le está diciendo que es el chavismo, ¿verdad? Es un pueblo que nunca murió, es el pueblo que recoge las luchas más heroicas de la libertad de esta nación y que lo llevamos por dentro. Ese es el chavismo, ¿no? Pero vamos a ver qué nos dice el profesor Antonio Ejido, sociólogo, politólogo y antropólogo español, que tiene incluso un doctorado en Francia, Provence. En Francia es doctor en sociología por esta universidad. Bueno, vamos a ver qué opina, que se dan cuenta, muchos que están afuera, ¿verdad? Tienen los ojos más abiertos y han estudiado más y pareciese pues que conocen mejor la situación del país que muchos dirigentes de la oposición, que seguramente van a seguir así, porque a veces tú escuchas opiniones de esos dirigentes de oposición que son tan inteligentes que uno no las entiende. Son demasiado inteligentes, nadie las entiende. Entonces, cuando parece que ellos tienen como una concepción de la inteligencia, que si ellos dicen algo y nadie lo entiende es porque son muy inteligentes. Pero bueno, vamos a escuchar a este profesor que sí en realidad es inteligencia, el profesor José Antonio Ejido. Escuchémoslo. Que se entere la oligarquía española que va a necesitar el petróleo venezolano. Depende del petróleo venezolano. Entonces, que rompa la disciplina que le exigen los norteamericanos, que no van a levantar las sanciones, porque les va la vida en ello. Y Venezuela, por ser libre, le desafió a Fernando VII y le ha desafiado al imperialismo norteamericano. Y la naturaleza del pueblo venezolano es, como le dijo en una carta Simón Bolívar al capitán de un barco norteamericano que sin permiso entraba en el río del Orinoco. Le dijo, mire, le voy a contar una cosa. Nuestro país ha perdido la mitad de la población en lucha contra los españoles y estamos dispuestos a morir la mitad que quedamos por nuestra independencia. Esa es la naturaleza profunda del pueblo venezolano. Más vale que nos demos cuenta de que los cuatro escuálidos que pegan gritos en nuestras calles no son el pueblo venezolano. El pueblo venezolano ha resistido las sanciones de 80 países canallas. Sociólogo, antropólogo, no conocen la naturaleza del pueblo venezolano. El pueblo venezolano, su naturaleza es la libertad. Es ese pueblo que prefirió morir antes de ser esclavo. Y sigue siendo así. Por cierto que ahí se refiere el profesor José Antonio Ejido, es a una carta que le dirige Simón Bolívar a John Baptiste Irving, ¿verdad? ¿Por qué le dirige esa carta? Porque hubo en 1818, entraron 2 goletas estadounidenses, entraron por el río Orinoco, cargadas de armas y pertrechos para los realistas, ¿verdad? Para los realistas. Es decir, era una especie, vamos a hacer lo que llama Gadamer la fusión de horizonte. Era una especie de ayuda humanitaria que quería entrar por allá por los puentes, ¿verdad? Pero en 1818. Es lo mismo, y son los mismos, los Estados Unidos y son los mismos, ¿verdad? Los traidores a la patria, los enemigos de la patria, son 2 elementos, ¿no? Y entonces ahí llegó Bolívar y mandó a detener las goletas, ¿verdad? Tigre y Libertad se llamaban las 2 goletas, ¿verdad? Y entonces los Estados Unidos, muy ofendidos, mandaron a un enviado, que es este señor, John Batista Irving. Y entonces con la arrogancia, estilo Trump, ese es como un Trump de aquella época, estilo Trump, insultaba al Libertador en las cartas y cuestiones pensando que el Libertador se iba a perder ¿cómo se llama? Su cordura, su inteligencia. No, tranquilo, ataquen. Y entonces llega y le contesta, fíjense la fecha,
La carta está fechada el 7 de octubre de 1818, fecha escogida por nuestro presidente Chávez, ¿verdad? Probable para que lo que fue su reelección en el 2012, ¿verdad? El 7 de octubre, porque bueno, eso en el inconsciente está ahí y al Consejo Nacional Electoral y a todos les salió colocarlo en esa fecha, porque está ahí, son cuestiones de la espiritualidad del pueblo venezolano. El 7 de octubre de 1818, ¿verdad? Le escribe el Libertador a este señor Irving, ¿no? Enviado a los Estados Unidos. Cito fragmento de la carta. Parece que el intento de usted es forzarme a que alterne los insultos. No lo haré, pero sí protesta usted que no permitiré se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndolo contra España ha perecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo la ofende. Fin de la cita. Ese es el chavismo que tenemos por dentro, que no solamente es la condición heredera de esas luchas históricas de más de 500 años, sino que además dentro de esos genes está la conducción de Simón Bolívar y de Chávez, que recogió las banderas mancilladas del Libertador después de la traición de 1830 y que lo tenemos presente. Agarren escuálido para que laven y aprendan lo que es el chavismo, Mire, le voy a dar otro dato, ¿verdad? Aquellos que después de la Constitución, ¿verdad?, que se aprobó en 1800, la vanguardia de este proceso revolucionario que lo lleva el Partido Socialista Unido de Venezuela, en el 2010, se reunió el primer Congreso Extraordinario para escribir los principios del partido. ¿Ustedes saben cuál es el primer principio del Partido Socialista Unido de Venezuela, la vanguardia? Bueno, dice así, cito: 1. La amenaza imperialista. A comienzos del siglo XXI, la humanidad ha ingresado de lleno a la encrucijada más riesgosa de su historia. El capitalismo en su fase imperialista ha tocado sus límites y se ha reafirmado con sus políticas neoliberales y su modelo de influencia mediática como el principal enemigo de la humanidad. Y sigue, eso lo escribió a puño y letra nuestro líder Hugo Chávez Frías. Y en el numeral 6 de los principios dice lo siguiente, y cito: 6. La defensa de la revolución. La defensa de la revolución bolivariana implica la defensa de la soberanía nacional, tarea que es responsabilidad fundamental del partido y el pueblo, combinando todas sus formas de lucha para evitar que el imperialismo y sus aliados puedan avanzar en dinámicas belicistas, anexionistas, divisionistas, de sometimiento y destrucción del mundo. Fin de la cita. Esos son algunos argumentos, señores que me escuchan, que no conocen, ¿verdad?, lo que es el chavismo. Y hay un elemento aquí fundamental. Nosotros que venimos hablando de la Unión Cívico-Militar desde los años 80, ¿verdad?, desde que Chávez construyó círculos de estudios en la Academia Militar de Venezuela, venimos hablando de un elemento fundamental de la Revolución Bolivariana, que es la Unión Cívico-Militar. Y ustedes, ¿verdad?, desprecian a los militares, porque creen que los militares son esclavos de la oligarquía. Así fue después de la traición a Bolívar, y que van a defender los intereses de la oligarquía. Y entonces salen a la calle, maldicen a los militares, les escupen la cara, como fue en el 2014, en el 2017. Y bueno, y nuestra Fuerza Armada ha madurado hartamente. Y se los puedo resumir, todo esto que venimos hablando, era del inconsciente colectivo y de las luchas heroicas del pueblo,
Resulta ser que por unanimidad yo estuve en esas discusiones de la ley constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, publicada en la Gaceta 6508 extraordinaria del jueves 30 de enero de 2020. Léanla. Y eso lo escribieron esos jóvenes militares y también aprobada por unanimidad por el Estado Mayor Superior, ese que ustedes maltratan, eso que ustedes maldicen, eso que ustedes denigran, eso que ustedes los quieren que tratar como lo trataron durante toda la Cuarta República. Bueno, ellos declararon lo siguiente en el artículo 1 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Artículo 1. La presente ley constitucional, en reconocimiento de la realidad histórica de la institución militar bolivariana con génesis en el antiimperialismo, fundamentado por la resistencia demostrada por nuestros aborígenes, la hazaña revolucionaria y independentista de nuestros libertadores, el carácter antioligárquico de la gesta de la Federación y el mandato constitucional que instituye la doctrina bolivariana como la fuente inspiradora de los valores éticos y morales, tiene como objeto establecer los principios y las disposiciones que rigen la organización, funcionamiento, integración y administración de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fin de la cita. No se confundan, ¿verdad? No se confundan. Con él traicionando a la patria, a ustedes siguiendo y pidiendo sanciones, ¿verdad?, al imperio estadounidense, queriendo venderle y darle la patria, jamás, escúchese bien, jamás llegarán al poder, jamás llegarán al poder, ¿verdad? En el escenario que sea. Si es por elecciones, lo derrotaremos. Si es en la calle, lo derrotaremos. Si viene cualquier fuerza invasora, la derrotaremos, ¿verdad? Porque nos llevamos por dentro esa lucha. Y el imperio lo sabe, le tiene gran terror. Y lo han dicho varias personas, varios actores. Pero fíjense, entonces, ¿cuál es la política que aplica? Y vamos a ver, pues, ¿cuál es la política que aplica la oposición? Que desconoce todo eso, ¿verdad? Que desconoce todo eso y lo seguiría desconociendo, porque también ellos tienen entonces, parece ser que la dirigencia, los mantuanos, eso también se transmite, ¿verdad? Los que traicionaron a Bolívar, parece que están encarnados toditos en ellos. O sea, todos ellos son los traidores a Bolívar. Son los mismos que traicionaron a Bolívar en 1830. Y por eso, bueno, es los realistas contra los patriotas. Eso es lo que hay. Son los dos partidos de Venezuela. Realistas contra patriotas, ¿verdad? Vende patria contra los que defienden la patria. Y entonces, bueno, ¿cómo tú puedes, mire, alguien que se llama venezolano, cómo puede apoyar esto que dice este personaje que fue embajador acá en Venezuela, William Broadfield, ¿verdad? Que dice que no importa que el pueblo sufra, que se muera de hambre, ¿verdad? Pero que lo importante es sacar a Maduro del poder. Vamos a escuchar a William Broadfield. Y si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela. Pero la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Bueno, fíjense. Ahora, compatriota que ama la patria, vamos a llamarlo así, porque aquí hay dos partidos. No es la oposición y el chavismo, no. Los que aman la patria y los que quieren vender la patria. Cuando el Libertador da su última proclama, se refiere a esos dos partidos, a los que aman la patria y a los que quieren vender la patria. Cuando dijo, cuando cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Se quiere decir que cuando desapareciera la parte que quiere vender la patria, bueno, él bajará tranquilo al sepulcro. Pero estamos pronticos de que descanse en paz, porque nosotros, bueno, a través de los mecanismos que establece la Constitución, el pueblo irá tomando conciencia y
irá acabando con esa parte, ¿verdad?, que está genéticamente ligada a los malignos y perversos dictámenes e intereses del imperio estadounidense. Entonces, fíjense, resulta que todo lo que han aplicado contra Venezuela, el imperio estadounidense, no ha dado resultado. No ha dado resultado. Y pusieron a un títere, ¿verdad?, que fue el señor Juan Guaidó, lo pusieron a dirigir invasiones, a pedir. Ahí están los testimonios de Mark Esper, que fue el secretario de Defensa de los Estados Unidos, John Bolton. Es más, en el libro de Mark Esper sale clarito, y Mark Esper se burla de Guaidó, porque ahí aparece un episodio que cuando llega Mark Esper y le propone, mira, pero ¿por qué no entrenamos a uno de los nacionales ahí en el territorio para que le hagan la guerra a los patriotas venezolanos? Y entonces llega Guaidó y le dice, no, eso es muy difícil, mejor es que manden a los marines. De una vez. Eso lo dice Mark Esper en el libro. No es que no lo estoy invitando. Entonces, como no sirvió para nada, ¿verdad?, ese señor que yo no sé, o sea, la inteligencia de los Estados Unidos está fallando horriblemente, porque yo creo que escogieron al peor de todos. Pero bueno, eso es el problema de ellos, ¿no? Pero entonces ahorita lo tiraron a los leones, ahorita dijeron, si quieren se lo comen vivo. La verdad es que han mandado emisarios diciendo, ustedes si quieren a Guaidó lo meten preso, no por nosotros nos van a hacer un gran favor si lo meten preso. Porque ahora el nuevo jefe es Julio Borges. El jefe, escúchese bien, el jefe real de todo eso, de la oposición, es Julio Borges, ¿verdad?, que es el jefe de Capriles, es el jefe de todo eso, es el jefe de las primarias, por ejemplo, el que está haciendo la cuestión de la primaria y que buscó el apoyo supuestamente de los Estados Unidos es Julio Borges. Ahora, ¿quién es este señor? Vamos a escuchar este audio indignante del señor Borges. Préstele atención a este audio, donde él se alegra y dice, estas sanciones son por mí, yo lo logré, qué éxito he logrado, pues eso que dice William Brophy, que el pueblo esté asfixiándose. Y entonces no podemos caer entonces en lo que dice Allen Dulles, ¿verdad?, de que nuestro pueblo, víctima de la guerra cognitiva, entonces vaya a terminar apoyando a los verdugos, a los que nos han. Eso no va a pasar. Pero bueno, no va a pasar porque nosotros tenemos el deber de orientar al pueblo, de sembrar la conciencia para que no pase. Escuchemos a Borges. La primera vez que, como presidente del Parlamento, yo fui a solicitar sanciones en Europa y en Estados Unidos, tanto en Europa como en Estados Unidos me dijeron, eso es imposible, eso nunca va a pasar, nunca vamos a hacer sanciones como usted le está pidiendo. A los pocos meses eran una realidad. El tema petrolero, que para mí es una de las sanciones democráticas más fuertes, siempre me dijeron, olvídese que eso nunca va a pasar, y ya es una realidad y todo el mundo acepta que tiene que hacerse así para meterle más presión. Bueno, ahí están viendo, pues, un traidor a la patria. Eso que pida esas sanciones, que asfixia al pueblo, que se ponga del lado del imperio para oprimir a nuestro glorioso pueblo, bueno, es un traidor a la patria. Eso tiene que estar muy claro, todo el oyente, incluso aquellos que no comparten nuestro proyecto, bueno, no pueden llegar al nivel de seguir a los traidores de la patria. Eso es otra cosa. Traicionar a la patria es otra cosa. Entonces, el chavismo es una realidad. El chavismo es el chavismo, el partido de Chávez, es sin duda alguna, la mayor organización política, más grande y con el mayor espíritu, ese sagrado y patriota que existe en Venezuela. Y es una de las más grandes en Latinoamérica y en el mundo. Y tiene una organización popular que llega hasta la calle. Entonces, no insistan, ¿verdad? No insistan en que es humillando a los chavistas, alegrándose de verdad de la muerte de su líder, como se desata esos odios en las redes sociales. Así no es, eso no da más fuerza. Ustedes no conocen al chavismo. Cuando ustedes se meten con sus símbolos, se meten con Chávez, se meten con Bolívar, se meten con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, eso es lo que nos impulsa a seguir luchando. Y si de paso dicen que van a acabar como decía el contrato de Goodrot, que decía que iban a acabar con todos los liderazgos de base, que ya quedará. Vamos a ver si lo podemos oír antes de despedir este programa. Voy a ver si lo consigue ahí.
El de Samuel Moncada, que dice el método de exterminio. ¿Lo conseguiste ahí? Mira, pues no, eso es una investigación histórica, pero escuchémoslo de parte de un historiador que es nuestro representante en las Naciones Unidas. Escuchemos cómo pensaban o cómo piensan eso que está en la primaria, que van a venir por el chavismo exterminando. Escuchémoslo. El método que voy a usar para exponer lo que viene a continuación es el análisis de 3 documentos que son públicos. Aquí todo lo que voy a decir son hechos de la realidad comprobados, análisis histórico riguroso hecho por 3 testigos que no son venezolanos. Eso es lo interesante, son 3 voces norteamericanas de Estados Unidos que ven todo desde el punto de vista de Estados Unidos y que precisamente por eso tienen ángulos de información que son más desconocidos para nosotros. Es importante que nosotros los incorporemos a la narrativa de ellos. Son 3 documentos. Primero, rápidamente examinaré el libro de John Bolton, que fue director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos durante el año 2019, durante el periodo del presidente Trump. Luego, un documento que es público, pero veo que no se ha trabajado mucho, que es la demanda en un tribunal de Florida de Jordan Goodrow contra el señor JJ Rendón, donde echa el cuento exacto, bajo juramento, demandando por $30 millones al señor JJ Rendón por incumplimiento de contrato, y cuenta cómo fue el contrato para asesinar al presidente Maduro, a la dirigencia nacional, pero entiéndase bien, a miles de dirigentes regionales y locales, porque ese contrato duraba 497 días y se iba a ocupar de la limpieza de todo tipo de oposición al nuevo gobierno por la vía de la fuerza. Era un asesinato en masa que se contrató y fue firmado por el señor Guaidó y sus adeláteres, sus secuaces. Y el tercero, el que ustedes ya quizás más conocen, más reciente, el del señor Mark Esper, el libro Un juramento sagrado, que fue publicado hace apenas 2 semanas y contiene gran cantidad de información poco conocida hasta este momento. Bueno, no han podido con el pueblo venezolano ni podrán. Y diciendo que Chávez vive, nos vemos entonces el próximo martes.